Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Nos juntamos una vez más para hablar un poco sobre historia. Estuvimos hablando cómo el mundo fue cambiando a medida que el feudalismo iba cambiando, a medida que el feudalismo tuvo que modificar su forma de relacionarse con los campesinos, donde antes había muchos abusos, mucho sufrimiento por parte de los campesinos por trabajar un montón y el fruto de ese trabajo que era solo para los señores feudales les hacía llevar una vida muy triste. Bueno, después vimos que después de las pestes y de las hambrunas quedó poca gente para explotar justamente por parte de los feudales, entonces las relaciones empezaron a cambiar y aparece lo que hemos visto que es la idea del arrendamiento, la idea de que las tierras se alquilen por un canon, por un costo fijo mensual, y esto hacía que el campesino supiese que tenía que pagar ese costo mensual y una vez que lo pagaba o juntaba el dinero para pagar ese costo, el resto podía ser de ellos. Esto hizo que obviamente los campesinos empezaran a tener un resto, empezaran a tener un sobrante. Y ese sobrante empieza a decir, bueno, ¿en qué lo gasto? ¿Qué podemos tener? Y empieza una relación con las ciudades, que las ciudades empezaban a tener comercialización de productos manufacturados. Es decir, productos hechos que tienen una mano de obra, productos fabricados. Pensemos, hoy pensaba en una pera. Una pera se baja del árbol y se mete en una caja, en un cajón y bueno, sale a la venta. Pero no tiene una mano de obra, no tiene una manufactura, no es fabricado ese producto. Ahora, si hablamos de un vaso o este teléfono que estoy usando o una computadora, son productos que tienen una mano de obra. Más allá que lo haga el hombre, esa mano de obra sea el solo del hombre o también con una máquina o una computadora. Hoy las computadoras también hacen cosas, ¿no? Esos son productos manufacturados. Bueno, eso es lo que empieza a aparecer a partir del siglo XV, aumenta la comercialización. Y el campo, que antes solo podía comer y sobrevivir, empieza a pensar en comprar productos hechos. Por ejemplo, no sé, un tenedor, un cuchillo, una mesa, una silla, un buen producto para su caballo, una buena montura, pero cosas que pagaban, que antes la hacían ellos, ropa, vestidos, era todo hecho por los campesinos. Ahora capaz que el campesino podría llegar a algún momento a decir, le voy a comprar un vestido a mi esposa, voy a comprarme un traje, ¿se entiende? Esto tiene que ver con la recuperación agrícola y manufacturera, porque al recuperarse el campo y activarse justamente el comercio, las manufacturas son las que más se empiezan a vender. Ahora bien, lo que termina pasando es que el comercio termina uniendo distintos puntos de Europa y también del Oriente. Y justamente lo que se introducen son cambios sociales. Aparece, por ejemplo, el mercader, la persona que traía mercaderías de otro lado desconocidas, ¿no? Y entonces aparecen estos cambios sociales. Cambios sociales hace referencia a que aparecen nuevos actores sociales como el comerciante, el mercader. Bien, entonces, cuando el campo y la ciudad empieza a intercambiar productos y manufacturas, se empiezan a extender las regiones para comerciar. Ya no puedo comerciar solo en un lugar chiquito porque puedo vender mucho más. Entonces se empieza a extender la zona donde yo puedo vender como comerciante o mercader, ¿no? Entonces, las mercaderías se empiezan a trasladar por distintos caminos, se embarcan, los puertos empiezan a tener mucha importancia y se empieza a unir tanto el norte como el sur, como el este como el oeste, por caminos de tierra que hoy se comunicaban con rutas marítimas o rutas fluviales y de esa manera todos los territorios que eran enormes empezaban a conectarse. Entonces, las manufacturas, esos productos hechos, fabricados con mano de obra de personas, empiezan a unir a toda Europa. Y aparece esta idea, como digo, de mercaderes. Pero también el comercio había sido tan grande que tuvieron estos mercaderes que empezar a tener sucursales. Sucursales de su empresa, por decirlo de alguna manera. Bien, voy a esperar un segundo por el resfrío. Empezaron a tener sucursales de sus empresas. Es decir, yo trabajo en Berazategui, tengo mi empresa en Berazategui, pero no le quiero vender solo a Berazategui. Le quiero vender de acá hasta Capital, quiero vender. Pero ¿qué pasa? No puedo trasladarme todos los días hasta Capital. Entonces, ¿qué hago? Genero una sucursal
de mi empresa en capital. De esa manera empieza a haber casas o sucursales. Yo quiero contarles que a principios del siglo XX se inauguró el primer Frávega. Nosotros en Berazategui tenemos una casa que vende electrodomésticos, se llama Frávega, que es muy conocida, que por más que algunos no hayan comprado algo alguna vez en Frávega, lo ven cuando salimos a pasear a la 14, salimos a tomar un helado, para mí Apache, salimos a comer una hamburguesa, para mí a Mostaza, o salimos a comprar ropa. Y Frávega lo vemos, ¿ok? Entonces, esa casa de Frávega tuvo miles de sucursales, o tiene cientos de sucursales, pero se inauguraron al principio del 1900 con una casa que evidentemente dijo, che, estoy vendiendo un montón, vamos a empezar a vender más. Y bueno, para no tener que trasladarse constantemente a salir a vender con una camioneta a los barrios o a lugares más lejanos, ponemos un lugar en ese lugar más lejano. Y así empiezan estas pequeñas sucursales que estaban manejadas por familiares. Yo esta sucursal que pongo en capital, lo pongo a mi hijo o a mi hija más grande a comercializar y a encargarse del trabajo que da esa nueva sucursal. Entonces, estos mercaderes inauguran también la idea de sociedad comercial, es decir, asociarse con otra persona para ejercer el comercio. El comercio tiene una intención, chicos, vender productos y ganar plata, nada más. Entonces, esas sociedades se empezaban a expandir y obviamente compartían las ganancias de una región. Ahora bien, ¿cuál era el problema de la expansión de un negocio? Que, hablando del siglo XV, el problema era la cuestión del pago, y no si la persona era de confianza para fiarle o para decirle después me lo pagás, sino que en cada región había una forma de pago, había un tipo de moneda. Si estuviéramos en clase, yo estaría dando el nombre de algún alumno y diría, en tal lugar se cobran con pablitos, y en tal lugar se cobran, no sé, con Robertas. Entonces cuando vos me querés pagar con pablitos y yo manejo la moneda Robertas y no sé cuántos pablitos es una Roberta. Entonces ese gran problema de las monedas, de las formas de pago, inaugura en esta expansión del comercio y de las asociaciones comerciales un problema. El problema es cuántos pablitos valen una Roberta y cuántas Robertas valen un pablito. Estamos hablando de monedas por si alguien se enganchó después. Cada región tenía una moneda. No había una sola moneda como la Argentina que pagamos con pesos. De algún lado en la Argentina te pueden cobrar con dólares. Pero en general, y es la moneda argentina, es el peso. Eso nadie te va a decir no me pagues en pesos. Entonces, en ese momento teníamos ese problema. Había pesos, dólares, euros, es como que había un montón de monedas y eso era un problema. ¿Qué origina esta idea? Ya que cada región no tenía una propia moneda, la idea de los bancos. Otra situación verazateguense es que salgamos y en la 14 veamos bancos. El Banco Provincia, el Banco Comafi, el Banco Credicop, el Banco Galicia, no sé si dije, Provincia, Comafi, francés, el Banco Río, y no me puedo olvidar de alguno. Ahora está el Banco Patagonia, muy nuevo en la calle Mitre. Entonces, esos bancos se originan con la idea de solucionar esto. Cuando uno quería pagar en pablitos y otro quería pagar en Robertas, el banco era una persona sentado en un banco de la plaza que decía, por cada 10 pablitos es una Roberta. Entonces, la moneda llamada Roberta quiere decir que valía 10 pablitos. Entonces, esas personas en los bancos cobraban una comisión por ese dato, por esa información. Entonces los bancos se inauguran con la idea de personas que trabajaban en un banco de una plaza. Esas personas luego se convierten en los bancos que hoy nosotros conocemos porque empiezan a dar préstamos. Le prestan plata a la gente, obviamente por un interés, por un costo adicional a lo que tienen que devolver. Ahora bien, para cobrar esos préstamos, crean una forma de pago que es el origen del cheque. El cheque es ese papel que dice le debo plata a fulano, se lo pago tal día. Y lo mando al banco. Y después voy y cobro con ese papelito. Carlito me debía plata, toma, me dio este papelito para que saque plata de su cuenta. Bueno, eso es un cheque. Bueno, ellos inauguran la letra de cambio. La letra de cambio era un papel, justamente, que decía
Carlos le pagará a fulano tanta cantidad de plata. Y ese cheque se podía cobrar en cualquier sucursal de ese banco. Porque los bancos, esas personas que sentadas en un banco de una plaza, decían cuánto valían las monedas, después se convirtieron en sucursales y se convirtieron en lugares físicos, edificios, casas, construcciones. Empezaron también ellos a tener sucursales. Entonces esa letra de cambio se podía cambiar en cualquier sucursal. Yo le cobraba hoy a Carlos un trabajo que le hice, me pagaba con una letra de cambio, y si yo me iba a otro lugar y había otro banco similar de la misma empresa, podía cobrar esa letra de cambio, origen del cheque. Bien, gente, les mando un abrazo enorme, espero que lo antes posible nos veamos, hagan la actividad, les dejo ahí para que hagan una tarea, les mando un abrazo enorme, nos vemos.